Hola para todos, todas y todes. En este video, junto con mis compañeras, alumnas del cuarto año del Profesorado de Educación Primaria del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 87, vamos a realizar un análisis del libro Cartas a quien pretende enseñar del señor Paulo Freire, publicado en el año 1993, en el cual, en sus primeras palabras, plantea una diferencia entre maestra sí, tía no. Este intento por reducir a la maestra a la condición de tía es en realidad una inocente trampa ideológica en la que, queriendo hacerse la ilusión de endulzar la vida de la maestra, lo único que hace es ablandar su capacidad de lucha o entretenerla en el ejercicio de sus tareas fundamentales. Es por eso que, a través de Cartas a quien pretende enseñar, la intención de Freire es mostrar que la tarea del docente, que también es aprendiz, es placentera y a la vez exigente. A continuación, presentaremos las 10 cartas. Primera carta: enseñar, aprender, lectura del mundo, lectura de la palabra. En esta primera carta, Freire habla de la enseñanza y el aprendizaje, dos elementos que se conjugan entre sí, haciendo de esta una existencia directamente proporcional. Esto quiere decir que si hay una, va a haber la otra. Si hay una enseñanza, siempre va a haber un aprendizaje, mayor o menor, pero siempre lo hay. El docente es un eterno estudiante, el cual aprenderá constantemente de sus alumnos, en la medida que éste, en su puesto de educador, sea flexible y crítico, dando lugar a que sus alumnos aporten sus conocimientos. Primero el educador aprende a enseñar, pero luego aprende a enseñar enseñando. Es importante que los docentes estén en constante capacitación, ya que el conocimiento se va modificando y va avanzando. Otro tópico que Freire habla en esta parte es la importancia que el educador fomente el hábito de lectura y escritura en sus alumnos, siendo esto una herramienta para poder comprender y realizar la lectura del mundo, la lectura de la palabra. Que estos puedan tener ojos críticos a diferentes textos que antes fueron escritos por personas que pueden o no tener nuestras mismas ideas, nuestros mismos pensamientos, nuestras mismas ideologías. La segunda carta, llamada No permita que el miedo a la dificultad lo paralice, en resumen lo que va a plantear es que ante una dificultad lo importante es la actitud, poder hacer frente a las adversidades sin desistir. Teniendo en cuenta que somos formadores, es importante que tomemos conciencia de dicha carta, ya que es nuestra obligación desde lo moral, el lugar moral y educativo, replicar esa actitud en las niñas, sabiendo que es importante para la vida en sociedad y no solo para resolver problemas escolares, enfrentar los obstáculos que propone la vida desde el supuesto que siempre que hay un problema habrá una solución. Y es esto lo que generará una conciencia de lucha individual que se propagará con el tiempo y las relaciones vinculares fuera del ámbito educativo en una conciencia de lucha colectiva. La tercera carta. Vine a hacer el curso de magisterio porque no tenía otra posibilidad. Habla de lo desmerecida que se encuentra la labor docente y cómo participan en dicho desmerecimiento los mismos actores educativos. Si bien en muchos casos la docencia ha sido realmente o es la única opción, la formación y el transcurso de la misma supone la construcción de un sentido vocacional y más aún de una conciencia crítica personal, donde uno pueda ver y analizar que ser docente implica mucho más que la enseñanza de un contenido curricular y que la actitud de resignación frente a la labor no beneficia una lucha colectiva de larga data y se contrapone
a lo expuesto en la segunda carta, cayendo en el gravísimo error de vulnerar derechos de las niñas que tendremos a cargo. Freire hace referencia a todas las cualidades que son indispensables para una buena práctica. No nacemos con ellas, pero las vamos construyendo. Algunas de ellas, por ejemplo, son la humildad. La humildad nos ayuda a reconocer de que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Si yo soy humilde, estoy siempre abierto y dispuesto a aprender y a enseñar. La amorosidad. Sin esto todo pierde sentido, tanto para los nenes como para el proceso de enseñanza. Se trata de un amor luchador, un amor de quien tiene el derecho, o por lo menos cree tener el deber del derecho a luchar. La tolerancia. La tolerancia nos lleva a poder convivir, respetar y aprender de lo diferente. Sin esto es imposible un buen trabajo pedagógico. El vivir impacientemente paciente y la alegría de vivir, la alegría de entregarnos por completo a esto que hacemos. En la quinta carta, Freire habla del primer día de clases, de nuestros miedos y cómo afrontarnos a ellos. También habla de cómo deberían capacitarnos a poder leer cada clase como si fuera un texto al cual comprender. Esto nos lleva a la observación, a poder observar a cada niño en cada situación, en cada espacio, en cada acción. Lo que nos va a dar a nosotros una idea de lo que es su identidad cultural y a su vez ayudar a ellos a conocerse. Este hábito de lectura y escritura, de realizar fichas, nos va a llevar a nosotros a tener una mayor percepción de lo que estamos haciendo en la clase, de lo que nosotros estamos construyendo. Y a su vez, si le enseñamos a los niños esto también, ellos van a poder darnos a nosotros una perspectiva de lo que ellos están viendo de nosotros. Esto nos ayudaría a autoevaluarnos como seres docentes. Sexta carta, de las relaciones entre la educadora y los educandos. Esta carta plantea la importancia de partir de un testimonio coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Si bien es válido cambiar de postura, es importante dejar en claro a los alumnos dos cosas. Por un lado, que cambiar de opinión es legítimo, y por el otro, las razones que te llevaron a cambiar de opinión. Otro testimonio que aparece como importante, y la práctica educativa lo exige, es el de conocer el contexto en el que viven nuestros alumnos, ya que nuestra tarea no se limita solo a enseñar lengua, matemática o historia, sino que exige un compromiso y una actitud en favor de la superación de las injusticias sociales. Tenemos que tener en claro, como futuros docentes, que al ser maestros somos también militantes políticos. La séptima carta se llama de hablarle al educando a hablarle a él y con él, de oír al educando a ser oído por él, y trata de un tema muy importante en el proceso de enseñanza, que es el diálogo. La docente posee autoridad para dialogar, le dice al alumno qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento, pero esta autoridad cambia cuando el docente habla con el alumno. La educación, al ser un asunto político, obliga a la docente a identificarse como sujeto político, lo cual la lleva a elegir su rol como maestra. Los tipos de roles pueden ser autoritario, en el cual la docente es consciente de su autoridad y los alumnos actúan en función de sus palabras. Espontaneista, en el cual la docente no habla a ni con el alumno, sino que los deja librados al azar. Y demócrata es aquel en el cual la docente no habla para comunicar qué se debe hacer y cómo, sino que le interesa evaluar al alumno, en qué condición se encuentra, si va entendiendo o no. Le interesa sus opiniones, sus sentimientos y sus experiencias. Es fomentadora del debate colectivo, en donde los alumnos puedan analizar, reflexionar y opinar libremente. Esto da lugar a la democracia dentro del aula, lo cual se debe lograr porque es un derecho del niño poder expresarse y hablar y comunicarse libremente. Todos los docentes deberían luchar para que esto ocurra en el aula. Carta número 8. Identidad cultural y educación. En resumen, lo que habla esta carta es que los educadores en su práctica docente deben tener en cuenta no solo el contexto teórico de lo que se va a enseñar, sino también el contexto concreto. Esto quiere decir que debe enseñar, aprender y conocer el mundo real de las niñas, qué saben, cómo lo saben,
darles instrumentos, pero así también valorar su propio lenguaje, valorar su identidad cultural, ya que todos somos seres programados, condicionados, pero conscientes de eso. Es por esto que un buen educador no debe perder la humildad. Debe tener en claro que así como puede enseñar, también tiene mucho que aprender de estas identidades. En una carta titulada Contexto concreto y contexto teórico, Freire va a utilizar como objeto de su reflexión no solamente las relaciones que existen en estos dos contextos, sino los modos en los que nos comportamos en cada uno de ellos. Freire nos va a decir que solemos hacer cosas que sabemos que las estamos haciendo, pero que no nos ponemos a pensar por qué las hacemos de esa forma. Él nos dice que adquirimos durante nuestra sociabilidad prácticas que se vuelven automatizadas y no las pensamos a estas epistemológicamente, es decir, que no creamos una curiosidad. En la formación permanente de educadores y educadoras va a ser fundamental la reflexión crítica de nuestra práctica. Por lo tanto, pensar la práctica nos enseña a pensar mejor, del mismo modo que enseñar es practicar mejor. Recordemos que Freire rechaza las formas tradicionales de enseñanza y castigo. Él sostiene que no basta con solamente transmitir conocimientos, sino que además de incluir a las familias en los debates políticos pedagógicos, debemos estar en pleno conocimiento del contexto real de los alumnos y que nuestra enseñanza vaya acorde a ese contexto. Carta número 10. Una vez más, la cuestión de la disciplina. Esta carta habla de la liberación y de la actitud que debe tomar el docente a la hora de cumplir su labor, pensando no solo en la formación de sujetos capaces de crear un conocimiento específico de lo escolar, sino que puedan ser partícipe democrático en lo social. Además, debe apuntar a formar ciudadanos que puedan entender que los límites no siempre van de la mano del rigor. Esto quiere decir que debe ser un guía, un acompañante y un motivador en cuanto a los conocimientos, habilidades y capacidades múltiples que los niños traen consigo. Es así como va a poder lograr una autoridad sin necesidad de imponerla. Es así que creando niños libres en construcción de sus conocimientos, va a poder lograr una disciplina. Esto quiere decir que para poder crear una autoridad no es necesario imponerse.